De vuelta aquí en esta tarde de Ciudad U y nos acompaña hoy el ingeniero Roberto Terzariol. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Hola, ¿cómo Un te va? gusto, como siempre. No vamos a hablar hoy de lo que es tu función como secretario general de la UNC. Damos vuelta de página. Otra cosa que tiene que ver con algo que venimos comentando desde la semana pasada. 50 años de la llegada del hombre a la luna, pero lo vamos abordando desde otro lugar, que no es solamente la efeméride o aquella famosa frase de un paso y el paso grande. Para la humanidad, sí. Claro. Y me contaron que una de tus especialidades es la geotecnia y que eso se aplicó también en los dispositivos que permitieron que se concrete la famosa llegada del hombre a la luna o el alunizaje, ¿no? Así es. Pero queremos que en detalle nos expliques bien qué es eso. Bueno, la geotecnia estudia, digamos, es la técnica, o sea, estudiar el funcionamiento de los materiales que están en la Tierra. Así que no sería el nombre geotecnia en la Luna, ya tendría que ser lunotecnia o selenotecnia. Claro. Habría que cambiarle el nombre, digamos. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, la nave tenía que alunizar y después un vehículo tenía que transportarse. Entonces, lo primero que tenía que saber era cuánto podía resistir ese terreno en el cual se iban a apoyar para que no se hunda, para que no se incline o que no se vuelque, porque si se volcaba ya después no podía despegar más. Claro. Si se inclinaba no podían salir y encontrarse con otra nave. Y el otro vehículo hay que ver el tamaño de la rueda para que no se quede encastrado en la tierra, que no va a los saltos sobre la roca. Bueno, había que estudiar todo eso. ¿Y qué se sabía de la superficie de la Luna? ¿Cómo? Y lo que se sabía es más o menos lo que se sabe hoy en día, o sea, se suponía y fue cierto, es que como la Tierra, como la Luna, perdón, no tiene atmósfera, entonces no hay ningún tipo, no hay lluvia, no hay viento, no hay ninguna meteorización. Entonces la roca que hay ahí es la roca basal madre que había también en el planeta Tierra originalmente. Y lo único que hay en la superficie sería el polvito que proviene de los meteoritos, los asteroides que pegan en la Luna, que demuelen la roca y queda ahí como polvito, pero que no se le lleve el viento, nada, porque no hay. Se acumula. Se acumula. Entonces la única duda era, bueno, ¿cuánto habrá? ¿Habrá 10 centímetros, 50 centímetros? ¿Habrá poco, mucho? Para poder apoyar. Entonces con esa impresión o con esa idea, porque no midieron nada originalmente, diseñaron el tamaño del plato. No sé si ustedes se fijan que la nave tiene 4 patas, pero tiene unos platos abajo. Sí. Ese tamaño del plato está diseñado para Ahora que no estamos viendo el plato. Ese tamaño está diseñado para que no se hunda. Por las dudas que si le inclina un poco, le hicieron unos amortiguadores para enderezarlo si hiciera falta, digamos. Y con eso también diseñaron las ruedas, pero tuvieron un problema, que el polvillo, y usaron ruedas que eran muy parecidas a las ruedas que se usaban en la Tierra, y el polvillo que se levantaba era muy grande. Entonces, para las próximas cambiaron las ruedas y las ruedas ahora son como una especie de bolas de plástico infladas muy grandes para que no se hundan y que no levanten polvillo. Así, digamos, hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fueron a la primera misión, la Apolo 11, que ahí bajaron realmente, empezaron a hacer ensayos. Y los primeros ensayos que se hicieron fueron ensayos selenotécnicos, digamos así. Hicieron perforaciones, toma de muestras. Y cada misión iba haciendo algo más, llegaron a hacer incluso geosísmicas, pequeñas explosiones nucleares para ver las vibraciones, la parte sísmica de la Luna, qué tipo de material había y demás. Así que ya está todo estudiado como lo sabemos en la Tierra, digamos. Y te hago una pregunta. ¿Esto pasa, si lo aplicamos a la geotecnia, cuando se quiere hacer un tipo de desarrollo que tiene que ver con nuestra superficie del planeta Tierra? Exactamente. ¿Toda la misma medición? Todo el mismo tipo de medición. Desde el suelo que tenés que hacer para una obra importante hasta... Para una obra de un camino, de un edificio o de una casa, digamos, o de una perforación para poner agua, para el pozo de absorbente. Digamos. En todo caso hay que saber qué hacer, o tirar un efluente o usar el suelo lo podemos usar como material, si vamos a compactar algo, o puede ser una acción, o sea, algo que empuje. Por ejemplo, vieron que ahora se cayó allá en la zona de la Angostura. Sí, se cayó un experimento. Bueno, entonces ahí habría que hacer un muro de sostenimiento, entonces ahí el suelo en realidad es una acción que trata de empujar, o es algo que soporta, digamos, lo que nosotros vamos a hacer. Y a veces es parte de la misma estructura. Cuando hay un túnel, por ejemplo, un subterráneo, el suelo es parte de la misma estructura. Incluso, si ustedes se fijan, hay caños que son de plástico, no sé si habrán visto caños de plástico. Hay otros que son de acero y otros que son de hormigón. En el caño de plástico, el plástico no es una estructura que sostenga el suelo, sino que lo único que hace es impedir, por ejemplo, que el fluido, agua, lo que fuera, se salga. Y la estructura es el mismo suelo.
Claro. En cambio, los caños de hormigón, no, la estructura es el caño de hormigón. Entonces, a veces se usa uno, a veces se usa otro. Y hablando un poco de Córdoba, que tanto se habla del suelo de Córdoba, que es muy particular, incluso algunos... Ese no es selenotecnia, ahí es geotecnia. Geotecnia, ¿no? Pero incluso decían, no se puede hacer un subte en Córdoba por el tipo de suelo que tiene, o incluso escuché gente que dice que hay muchos problemas en construcciones de Córdoba porque no se ha tomado en cuenta lo que era el suelo. ¿Qué le pasa? ¿Qué es el suelo de Córdoba? Digamos, el suelo de Córdoba es un suelo que no es de los mejores del mundo. Hay suelos mucho peores, ¿no es cierto? En Ciudad de México hay suelos muy, muy malos. Pero, digamos, el suelo no es de los peores, pero tampoco es de los mejores, de los más buenos. ¿Por qué no es bueno? Bueno, porque básicamente el suelo nuestro, a diferencia del suelo de los mexicanos, por ejemplo, que era un valle, era un lago. México era un lago, la Ciudad de México era un lago que se desecó, entonces ahora lo único que hay era el barro que estaba al fondo del lago, está hundiéndose solo constantemente. No hace falta que le hagan nada, entonces si encima le apoyamos un edificio, se hunde más rápido. Claro. En el caso de Córdoba, no, los suelos son, siempre yo hago esta comparación, los chicos en Córdoba no pueden dibujar las montañas puntudas porque no se ven, ¿no es cierto? No. Si uno mira allá, ve un plano que nosotros llamamos pampa, por eso está la pampa de Pocho, la pampa de Aceras. ¿Por qué es eso? Porque la Sierra de Córdoba era mucho más antigua que la cordillera de los Andes, eran una montaña que estaba, el viento la erosionó toda, se la comió toda la montaña, y cuando se formó los Andes se volvió a levantar. Entonces ya se levantó sin punta. Ya quedó. Por eso quedó la pampa arriba. Toda esa montaña que se comió el viento está desparramada por acá. Entonces nosotros acá tenemos 100, 200 metros de todo ese polvillo que el viento erosionó y que sedimentó acá. ¿Cómo se le llama ese suelo? Digamos, el nombre en realidad, si vamos por el tamaño del suelo, se llaman limos, pero el nombre que tiene la estructura del suelo es un nombre que le dieron los geólogos alemanes que vinieron en el siglo XIX, los primeros que fundaron la Facultad de Ciencias Exactas y demás, que lo llamaron Loess, que es como se dice en alemán, suelo suelto, que sería el luz del inglés, ¿no es cierto? Los óseos, bueno, ellos se dicen Loess, entonces se llama Les. En todo el mundo los geólogos alemanes describieron este suelo, por lo tanto hay Loess en todo el mundo, menos en Australia, donde no fueron los alemanes, entonces el Loess se llama de otra manera, pero también hay Loess. Entonces ese suelo lo que tiene es que es muy rígido cuando está seco, así yo puedo excavar un pozo tranquilamente, pero si se humedece, colapsa, se hunde todo, se deforma. Entonces ese es el problema que tenemos nosotros. Entonces, mientras nosotros excavemos en seco o vayamos conteniendo el suelo a medida que excavamos, haciendo un túnel, por ejemplo, no hay mayores problemas, se pueden hacer. Y hoy en día, tecnológicamente, con las máquinas tuneleras que se usan y demás, ya no hay problemas tecnológicos para hacerlo. En otro momento puede ser que haya sido más complicado. O sea, que si quisieran hacer una obra con todo eso, significa hacer un subte... No, yo lo estudié, el túnel. Yo estudié en mi estudio particular, digamos, nosotros hicimos todos los estudios geotécnicos para el proyecto. Después habría que haber hecho algo más para la obra. Pero para la etapa de proyecto ya se estudió, ya se sabe los suelos que hay, qué tecnologías para hacerlo hay. El problema más que tecnológico es de dinero, digamos. La plata es importante. Y la financiación, sí. Y en eso Buenos Aires, más allá de que lleva mucho tiempo, ¿tiene otro suelo? Tiene otro suelo que tiene una gran ventaja frente al nuestro. Ellos tienen el mismo suelo que nosotros, pero hace millones de años hubo una intrusión marina, o sea, se metió el mar y llegó ocupando Santa Fe, todo hasta el Chaco. Y después se retiró. Entonces, cuando el mar mojó todo eso, lo hizo hundir, y después cuando se retiró, eso ya quedó hundido. Entonces, el mismo suelo nuestro, pues ya está compactado. Entonces, ellos pueden excavar y ellos licitan estación por estación. Hacen una trampita, digamos, los porteños dicen, bueno, ahora vamos a hacer la línea H. Dice, entonces lo vamos a hacer entre la estación tal y la estación tal. Y entonces sacan a licitación ese pedacito nomás y para eso consiguen crédito. En Córdoba, van avanzando, y así van avanzando estación por estación. En Córdoba no podemos hacer eso porque con los suelos que tenemos necesitamos una máquina tunelera que lo haga completo, entonces hay que licitar toda la obra y eso es mucho más caro. Tuve la oportunidad de ver cómo se hacen las cloacas, veía las máquinas trabajando. Exactamente. Es impresionante cómo va quedando el túnel y inmediatamente se colocan los revestimientos, los anillos de hormigón. Impresionante, trabajan de una forma... digamos, son prefabricados, así que van haciendo rapidísimo. Esa técnica es la que habría que usar para hacerlo de acá de Córdoba. De mayor dimensión, claro. No, más o menos, porque pueden hacer de uno o dos, pueden ser dos túneles paralelos, digamos, pero más o menos son las dimensiones que se usan para los túneles de desagüe, porque esos túneles de desagüe llevan millones de litros, ¿no? Claro. Son ciudades muy grandes. Bueno, la verdad que está buenísimo lo que nos estás contando, Roberto. La última antes de despedirte. Ahora... No, una cosita antes. En Marte, por ejemplo, eso te iba a preguntar. para ir a Marte, lo que hicieron, que ya aprendieron lo que le pasó en la Luna, entonces lo que hicieron en Marte es directamente la última sonda que mandaron,
lanzó un misil, un pequeño misil, y entonces vieron cuánto se clavó, y en base a ver cuánto se clavó pueden estimar cuánto resiste el terreno, y entonces ya están diseñando las cosas para ir a la Luna, sabiendo, digamos, qué tipo de material se van a encontrar. Bueno, y está buenísimo esto de empezar a entender que, claro, no es que vos vas y llegás a un planeta, si no estudias un poco dónde va a bajar, Pero, a ver, no solo esto de la parte de geotecnia, pero por ejemplo las penúltimas misiones antes de bajar, recorrieron varias veces, tripuladas y todo, además de hacer la prueba de los ensambles y demás, básicamente sacando fotos y viendo qué lugar aterrizar, o alunizar. Claro, además. Porque había que tener que buscar un plano, que tenía que hacer esto, entonces hicieron todo eso. Y la otra cosa fundamental para mí que hicieron, que eso es lo que a mí me maravilla, la capacidad de ver hacia el futuro, que en 1957, cuando los rusos largan el Sputnik, Eisenhower, que era el presidente de ese momento, se da cuenta que ellos se estaban quedando atrás en esto, entonces crea tres cosas. Una cosa que se llama DARPA, que era la conexión entre todas las universidades y el Ministerio de Defensa para colaborar, que terminó siendo Internet, porque nosotros conocemos Internet, se crea en ese momento, que era la conexión esa. Segundo, crea la NASA. Si no hubiera toda la NASA, Kennedy no podía decir vamos a hacer. Y la tercera cosa es que crea, él siempre usaba plata del Ministerio de Defensa, porque se ve que el Ministerio de Defensa tenía mucha plata para hacer cosas. Todas las autopistas, por ejemplo, de Estados Unidos, le hizo con la plata del Ministerio de Defensa Eisenhower, la red interestatal. Y creó una cosa que se llamó educación o modificación de la educación para la defensa, lo llamó él. Y lo que hizo fue meter matemática, física y química en todas las escuelas secundarias y dar todas las becas para hacer los posgrados en ciencias. Entonces, con eso armado en el año 57, en el año 61, Kennedy pudo decir, en 10 años vamos a poner un hombre en la Luna. Y tenía el recurso hecho. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es eso. Y la segunda cosa importante es que lo hizo Eisenhower, que era republicano, la idea la lanzó y la desarrolló Kennedy y Johnson, que eran demócratas, y la terminó brindando un republicano que fue Nixon en el 69. E hicieron una cuestión de Estado y la pudieron terminar. Muy probablemente nosotros, si Eisenhower hubiera hecho eso, Kennedy hubiera cerrado la NASA porque era un gasto inútil, digamos. Esa es la parte que no lo cierra muchas veces. Bueno, muchas gracias por la visita y por la charla, estuvo buenísimo. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, tiene que ir más seguido a hablar de estas cosas, ¿no? Sí, qué interesante. Venga, Hemos aprendido mucho, ¿eh? Pequeñas clases de ingeniería con el doctor Tesano. Me encantó. Los dejo aquí, me voy a las redes sociales. Permiso, Dale, Bueno.